Buenos días, estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa, estamos aprendiendo en casa, esta vez con el grupo del quinto año de secundaria, estamos en la semana 18, desarrollando la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre con el tema tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Yo soy tu profesora Angélica Pérez Escobar, iniciemos. Propósito de la sesión: reconocer, recopilar, organizar datos, representar y analizar información relevante para tomar decisiones nos permiten entender la importancia de la gestión de datos. En el día 4 de la plataforma Aprendo en Casa nos dice: representamos los datos en una tabla de frecuencias y lo expresamos en un gráfico estadístico. Situación número 1. Se tiene el número de hijos de las familias de la comunidad Quichua. Nos presentan un cuadro donde se organizan las respuestas ante esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos hijos se tiene en cada familia? Y nos dice, representa estos datos en una tabla de distribución de frecuencias y realiza un gráfico estadístico. Acá nosotros hemos planteado la tabla de frecuencias bajo la pregunta ¿cuántos hijos tiene? A cada familia se le hace esa pregunta y estas son las respuestas. A ver, el número de hijos, un hijo hasta 5 hijos, y la frecuencia nos dice pues cuántas familias tienen en este caso un hijo, son 3 familias. Para 2 hijos, 4 familias indican tener 2 hijos, 6 familias indican tener 3 hijos, 4 hijos, 4 familias tienen 4 hijos y 3 familias tienen hasta 5 hijos. En total, el número de familias encuestadas son 20. ¿Corresponde a los datos? Por supuesto. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos. Así entonces tenemos que organizar nuestra tabla de distribución de frecuencias hallando la frecuencia relativa y su correspondiente porcentual. En el caso de la frecuencia relativa, recuerda de tus cursos anteriores de dónde salen estos decimales, de la división de cada frecuencia absoluta entre el número total. Así entonces 3 entre 20, 0,15, 4 entre 20, 0,2, 6 entre 20, 0,3, 4 entre 20, 0,2 y 3 entre 20, 0,15. La suma de todas las frecuencias relativas, recuerda, la suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar la unidad. En cuanto a la porcentual, multiplicando por 100 a la frecuencia relativa, obtenemos la frecuencia porcentual. Entonces, en el modo práctico de verlo, simplemente corres la coma 2 lugares a la derecha. Sería 0,15, 15%. En la segunda sería 20%. Tercera sería 30%. Siguiente 20% y 15%. También recuerda que si sumamos toda la columna de frecuencias porcentuales, nos debe dar 100%, que corresponde al total. El total son 20 familias encuestadas. Esto corresponde al 100% de estas familias. Y como nos piden un gráfico de frecuencias que represente todos estos datos, bueno, aquí nos presentan el diagrama de barras, que es el más sencillo de hacer, ya lo has hecho. El número de hijos viene a representarse en el eje X y el número de familias ya encuestadas, la frecuencia absoluta en este caso, viene a ser representadas en el eje Y. Así tenemos que cada barrita está una separada de la otra, como debe ser en un diagrama de barras. Los resultados que indican acá son 3 familias que tienen un hijo, son 4 familias que tienen 2, 3 hijos son 6 familias, 4 hijos son 4 familias y 5 hijos, 3 familias, ¿correcto? Continuamos.
Se tiene el número de hijos de las familias de la comunidad Shipibo-Conibo. Nos dan en un recuadro los resultados, ¿no?, de la pregunta cuántos hijos tienen en cada familia, ¿no? Como observamos, son 20 datos, ¿ya? Entonces nos piden: representa los datos en una tabla de distribución de frecuencias y realiza un gráfico estadístico. En la tabla de frecuencias del número de hijos de la comunidad Shipibo-Conibo organizamos los datos que nos dieron en la tabla inicial. Entonces, como vemos, el número de hijos va de 1 hasta 5. Número de hijos de 1 hasta 5. La frecuencia absoluta, a ver, ¿cuántas familias dicen tener un solo hijo? Son 6 familias, ¿correcto? Similar al caso anterior. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? Son 3 familias. 3 hijos, 2 familias dicen tener 3 hijos. 4 hijos son 3 familias y 5 hijos son 6 familias las que tienen 5 hijos. Contamos, en total son 20 familias encuestadas y corresponden a los datos que tenemos. Similar a lo anterior te dije, hallamos la frecuencia relativa y la porcentual. La relativa haciendo la división entre cada una de las frecuencias absolutas entre el total. 6 entre 20, 0,3, 3 entre 20, 0,15 y así. Tendríamos entonces 0,3, 0,3, 0,15, 0,1, 0,15 y 0,3. Recuerda que a la frecuencia relativa, al sumar toda la columna, debemos obtener la unidad. Y la frecuencia porcentual basta multiplicar por 100 a la frecuencia relativa para obtenerla. Así entonces 0,3 es 30%, siguiente sería 15%, a continuación 10%, luego 15%, finalizamos con 30% y la suma total de esta columna sería el 100%. Representando los datos en el diagrama estadístico, esta vez en el diagrama de barras, entonces tenemos el número de hijos en el eje X y el número de familias, lo que corresponde a la frecuencia absoluta en el eje Y. La barra nos indica de acuerdo a las respuestas que tenemos. Coincide, un hijo son 6 familias, 2 hijos dicen tener 3 familias, dicen tener 2 hijos, 3 hijos son 2 familias y 4 hijos son 3 familias las que tienen 4 hijos y 6 familias indican tener 5 hijos. Veamos ahora algunos gráficos estadísticos. Recordando, tenemos varios tipos de gráficas. El diagrama de barras que hemos estado mirando, el histograma, el polígono de frecuencias y el diagrama circular o diagrama de pastel y el pictograma. En el caso nuestro ya hemos trabajado en años anteriores este tipo de gráficas y ahora vamos a trabajar con el pictograma. ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un tipo de gráfico estadístico cuya información se expresa a través de dibujos. Veamos con un ejemplo. María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares preferidos para ir a pasear. Con los datos, ella construyó un pictograma. ¿A cuántos compañeros encuestó María? El pictograma propuesto, tenemos que verificar lo planteado por María en el pictograma. Entonces nos menciona como título en los lugares preferidos para pasear, las opciones: el zoológico, el parque, el cine, el circo, el museo.
Y el dibujo representativo es un triángulo. En realidad puede ser cualquier dibujo. Esta persona, María, optó por una figura geométrica, es válido. Entonces, lo más importante es verificar qué representa cada gráfico. En este caso, un triángulo representa un voto. Al hacernos la pregunta a cuántos compañeros encuestó María, basta con contar los triángulos aquí mencionados. Sin embargo, podemos ver que también se pueden hacer muchas preguntas y emitir varias conclusiones a través de lo observado en el pictograma. Por ejemplo, en el caso de querer poner un negocio, donde sería más rentable ponerlo donde hay más gente que visite, en este caso cerca a un circo, o en todo caso cerca también a un zoológico, puesto que tienen más concurrencia en este caso. Entonces, el pictograma es muy útil, ¿ya? Y si respondemos simplemente a la pregunta, tendríamos que decir, son 26 los compañeros encuestados. Es muy útil este tipo de gráfico, entonces vamos a practicarlo en los siguientes ejercicios. Ahora un ejemplo. Julián encuestó a sus vecinos sobre algunos platos de su preferencia. Con los datos obtenidos construyó un pictograma. ¿A cuántos vecinos se encuestó? ¿Cuántos votos obtuvo el plato más votado? ¿Cuántos vecinos no prefieren pastas? Veamos, el pictograma que se presenta aquí, bien tiene los platos a la izquierda y el gráfico representativo, en este caso una carita feliz. Y los votos que representa cada gráfico también se mencionan y es importante tener en cuenta ello para poder dar respuestas a las preguntas planteadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las milanesas son 3 caritas feliz y entonces si cada una de las caritas que aparece en el pictograma indica 4 personas, entonces ¿cuántas personas prefieren milanesa? Sería 4 por 3, serían 12 personas, ¿no? Entonces, de este modo está clara la intención de la persona, puesto que nos da la indicación respecto del gráfico representativo y con ello podríamos responder. Demos solución entonces. Respecto de la primera pregunta, respecto de los vecinos encuestados entonces, en total, si hacemos el conteo, son 25 gráficos, 25 caritas feliz, entonces son 25 por 4, serán 100 los encuestados. Para la segunda pregunta, revisamos respecto del plato más votado. Tiene 7 caritas, ¿no? 7 caritas, entonces 7 por 4 serían 28 personas las que prefieren las papas fritas, según lo que aquí indica el gráfico. Finalmente, respecto de los que prefieren las pastas, hay 4 caritas, entonces son 16 las personas que prefieren pastas. Sin embargo, la pregunta es por aquellos que no prefieren pastas. Tomamos en cuenta la solución inicial, es decir, el número de encuestados que son 100, y entonces los que no prefieren pastas serían 100 menos 16, es decir, 84 personas. Creo que podemos resumir nuestra respuesta a las 3 preguntas. Respuesta: son 100 los vecinos encuestados. El plato más votado son las papas fritas con 28 votos. Y son 84 vecinos los que no prefieren pastas. Situación número 2. El horario de llegada denota un orden o secuencialidad. Por lo tanto, es una variable ordinal. Entonces, supongamos que clasificamos a la cantidad de personas que llegan a atenderse en un hospital de Lima Metropolitana entre las 9 horas y el mediodía. A partir de ello, tenemos el siguiente cuadro.
se observa aquí una tabla que nos mencionan las horas, ¿no? 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 y 12 del día. Y a su vez la cantidad de personas que según el dato nos indican que fueron atendidas en el hospital en este tiempo. Para las 9 de la mañana han sido atendidas 45 personas, a las 10 de la mañana al parecer fueron atendidas 35 personas, siendo a las 11 de la mañana bajó a 20 personas las que fueron atendidas, y siendo las 12 del día se observan que fueron atendidas 15 personas. Así en total, en estas horas fueron atendidas un total de 115 personas. Veamos que nos pide representar los datos mediante un gráfico. A ver, de hecho vamos a plantear el pictograma. Nos mencionan aquí el pictograma sobre la cantidad de personas atendidas en el hospital según el horario. Bueno, la figura representativa para este trabajo es el reloj, ¿correcto? Y se observa que a las 9 de la mañana hay ¿cuántos relojes? Hay 2, 4, 6, 8, hay 9 relojes. Para las 10 de la mañana se observan 7 dibujos. Para las 11 de la mañana tenemos 4 de estos gráficos y siendo las 12 del día lo representan con 3 de estos gráficos. Bueno, cantidad de personas son 45. Y si observas, tenemos entonces en la primera casilla, estas 45 personas están representadas por 9 relojes. Entonces, tendríamos que allí observar lo siguiente. Si 45 personas están representadas en 9 relojes, tendríamos entonces que 45 entre 9. ¿Para qué? Para saber cuántas personas están representadas por cada uno de estos gráficos, por cada uno de estos relojes. Entonces sería 45 entre 9. ¿Cuánto es 45 entre 9? 5, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que cada reloj representa 5 personas. A ver, confírmalo. Si cada reloj representa 5 personas, a las 10 de la mañana son 35 personas. A ver, ¿cuántos relojes tenemos? Tenemos 7. 7 por 5, 35. Para las 11 de la mañana tenemos 4 relojes. A 5 por cada reloj sería 4 por 5, 20. Y 3 relojes representarían 3 por 5, 15 personas. Entonces, nuestro pictograma es correcto. Cada reloj representa 5 personas y esto es muy importante puesto que esta condición hace entender la representación del pictograma, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos un pictograma, recuerda muy bien el hecho de tener la representación o en este caso la leyenda que indica, ¿no?, lo que representa cada dibujo. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.